vamos a alabar a nuestro Dios con este canto Te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré. Alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con la predicación expositiva de Salmos. Hoy nos corresponde el Salmo 74. Los 23 versículos vamos a leerlos bajo el título Peticiones por restauración. Salmo 74 dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor en contra de las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tu vivo bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo.
¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes la diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtula, y no olvides para siempre la congregación de los afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga por tu causa. Acuérdate de cómo un insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti continuamente. Bueno, pues gracias, Señor, por su palabra. El Salmo 74 lo hemos titulado Peticiones por restauración, porque analizando el texto nos damos cuenta que el escritor le pide a Dios una restauración para Israel, pide que Israel vuelva a ser una nación bendecida y que los enemigos, otra vez un poco el concepto imprecatorio, los enemigos sean detenidos. El escritor es Asaf, nuevamente. Este escritor pide en un tiempo en que no conocemos exactamente el contexto histórico. No sabemos si había una guerra en que estaban siendo vencidos o si estaban teniendo alguna necesidad como país a causa del pecado de ellos o el pecado de los que estaban como sus vecinos, sus enemigos. Y Asaf, estamos diciendo, tiene 12 salmos escritos en nuestro contexto y tiene un conocimiento porque es un levita. Recordamos que es un músico. Él tocaba los címbalos y los escritos que deseamos de Crónicas y Reyes estaban muy cerca incluso de Arca del Pacto, donde los levitas se organizaban para cantar y para hacer el culto en el tiempo del rey David, año 1100 a.C. Este salmo de Asaf además es masquil, tiene la instrucción de masquil, y esta palabra hebrea, masquil, significa instrucción. Entonces es como una lección a través de este poema cantado. Vemos que los salmos tienen muchas funciones, una de ellas es didáctica, enseñar en medio de la aflicción. Hablaremos pues de 3 peticiones por restauración, y la primera petición por restauración es intercesión. Salmo 74 del 1 al 11. Este escritor Asaf clamó por Israel, dice versículo 1: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Él está entonces viendo como que la calamidad que vive Israel es a causa del pecado. Dice que Dios está enojado con Israel y son desechados. La palabra desechados significa reprobados. Entonces recordamos que Asaf, como levita, conocedor de la palabra, como músico, como un poeta importante en el tiempo del rey David, tenía una composición realmente profunda, tenía una forma de hablar las cosas que tiene un sentido muy profundo. Vemos nosotros que había un conflicto y podemos identificarnos con cualquier conflicto en este momento porque no dice muchos datos al respecto. No habla de un enemigo particular, no habla de guerra, no habla de un tiempo en que en el tiempo de David hubiera alguna grande necesidad. Pero él dice que estaban como desechados. Dice, nos has desechado para siempre. Entonces él sentía que Israel estaba reprobado. Muy posiblemente por el pecado de la nación, por los descuidos espirituales, hay ocasiones en que nos sentimos como desechados. Dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Entonces está reconociendo que la furia de Dios, el furor, dice aquí, de Dios, está encendido contra las ovejas de tu prado. Esta ovejas de tu prado se refiere a Israel. Ve entonces a Dios como un pastor, y Israel como ovejas en el prado de Dios, le pertenecen a Dios, y es una forma muy poética de hablar de Israel, pero dice que está enojado Dios con Israel. Dice 74.2, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Entonces está diciendo aquí que Dios se acuerde de la congregación que adquirió. Recordamos que Israel también es como una congregación, aunque es un país y evidentemente había ya una monarquía y hubo pues muchos enfoques culturales y muchos enfoques políticos en Israel. Para el escritor dice, esta es tu congregación, esta es tu congregación. La palabra hebrea kahal, Q-A-H-A-L, que significa exactamente congregación, es usada aquí y se refiere a los que están reunidos para adorar a Dios.
Entonces Asaf, también como levita y como poeta, reconoce que Israel no nada más era una nación o una monarquía con David, sino que era un pueblo que estaba para alabar al Señor. Entonces, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento dice que Israel es la congregación del Señor. Y dice, esta congregación tú la adquiriste desde tiempos antiguos. Entonces hace referencia posiblemente hasta el tiempo de Abraham, año 2500 a.C., cuando Dios levantó a Abraham y empezó a formar la nación judía. Recordamos, no como una nación superior o para soberbia, sino para que esta nación viniera el Salvador. Para que de esta nación viniera el mensaje de salvación, vinieran los profetas y viniera el Salvador, donde Jesús nació como judío. Y dice, esta congregación la redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Habla aquí de una pertenencia de Israel para con Dios. Dice entonces que Israel le pertenece a Dios. Cuando dice la tribu de tu herencia, reconocemos que la palabra herencia o heredad es algo que pertenece y que es muy valioso. Entonces, para Dios, Israel es muy valioso, y entonces Asaf está haciendo en su disertación, en su intercesión con Dios, le está presentando la gran necesidad que el pueblo se siente como desechado, se siente como reprobado, pero también es la tribu de la herencia de Dios. Dice, este monte Sión donde has habitado. Recordamos, monte Sión es Israel. En un momento hubo una fortaleza en este monte de Sión que ya hemos comentado, el rey David, cuando estuvo como militar, derribó a los enemigos que estaban en ese monte Sión, y a partir de ese momento también se usó la palabra monte Sión para referirse a todo Israel. Y dice entonces, donde has habitado, Asaf reconoce que Dios se ha manifestado, no que Dios viva porque se limite en un lugar, sino que Dios se manifiesta de manera muy insistente en un lugar. Y es Israel, en este caso, la congregación de Dios, la tribu de la herencia y el monte Sión donde Dios ha habitado simbólicamente. Dice 74.3, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Entonces empieza a describir un asolamiento. Digamos, la palabra asolamiento es una destrucción, incluso una destrucción de habitaciones, una destrucción de la ciudad, y es derribar todo lo que estaba construido. Eso es asolamiento. Y dice, dirige los pasos a los asolamientos eternos. Se refiere a la adversidad que han pasado los judíos. No son asolamientos eternos, realmente son asolamientos temporales. Tiempos en que Israel tuvo derrotas, tuvo una necesidad, recordamos con Moisés, cuando estuvieron esclavizados en Egipto incluso, y aquí entonces el escritor dice, Israel ha padecido, Israel ha sufrido como si lo hubieran derribado hasta la ciudad. Y dice, y todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Empieza a hacer una referencia al santuario de Dios. Reconozcamos, en el tiempo de David y el tiempo de Asaf no había santuario. Era solamente unas cortinas que quedaban de lo que fue el tabernáculo, y estaba ahí el arca del pacto. Pero David tuvo en su corazón hacer el santuario para Dios, y después nosotros conocemos por la historia que este gran templo muy fastuoso lo hizo el rey Salomón. Pero aquí, de manera simbólica, Asaf dice, están asalando tu santuario, o sea, los enemigos están blasfemando en contra de Dios, y el lugar donde los judíos se reunían para adorar estaba siendo atacado. Por eso decimos, no entendemos si fue con filisteos o fue con qué enemigos, pero David tuvo muchos enfrentamientos, hubo mucha guerra, y hubo ocasiones en que Israel parecía que estaba siendo derribado. Dice en 74.4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto divisas por señales. Entonces reconoce Asaf que los enemigos de Israel son enemigos de Dios. Así como reconoce en Israel la tribu de la herencia de Dios, la pertenencia de Dios, la heredad de Dios, también dice que los enemigos vociferan en las asambleas de Dios. O sea, en las reuniones espirituales que tenían los judíos de alabanza, de canto, hubo mucho de esto en el tiempo de David. Por eso se dice que hubo un tiempo de mucha alabanza, mucha composición de salmos, mucha integración de voces y de instrumentos musicales en el tiempo del rey David. Él, además de que era el rey y el gran militar, como músico, como compositor, como poeta, también tenía ese interés por la música. Y dice entonces, están atacando a las asambleas del Señor, están atacando a la reunión de los judíos. Y ahí reconoce que los judíos no eran nada más una nación a nivel político, sino que era la asamblea que se reunía para alabar a Dios. Entonces dice Asaf, están atacando a esta asamblea que te pertenece, Señor. Y han puesto sus divisas por señales. Habla, la palabra divisas, recordamos, son monedas de cambio. Son en calcular los cambios entre monedas de diferentes lugares. Y dice, las divisas de los enemigos, dice, de sus divisas son puestas por señales. O sea, ellos ven una ganancia. Ven su moneda, ven su poder económico como destino, y proponen entonces acabar con Israel para tener una ganancia, posiblemente subyugar o esclavizar a los judíos. Dice el 74.5,
se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Esta es una metáfora, porque dice se parecen. Estos enemigos que están vociferando en contra de Dios, que están en contra de las asambleas reunidas para alabar al Señor, dice que tienen un parecido con los que levantan el hacha en un tupido bosque. O sea, esto es una facilidad de destrucción. La persona que tenía hacha en un tupido bosque iba a acabar con algunos árboles. Tenía el propósito de acabar con ese bosque, tal vez por alguna necesidad de construcción o de calentar a las personas en ese tiempo. Recordamos los usos de la madera, pero dice, estos enemigos parecen así como que alguien que está con un hacha en la mano para, frente a un tupido bosque, empezar a derribar árboles. Entonces ve a Israel metafóricamente como esos árboles que van a ser derribados por injusticia, por la violencia del enemigo, y dice tienen una gran facilidad de destrucción, porque tiene alguien que tiene hachas y está frente a un bosque tupido, pues tiene mucho lugar donde cortar, aunque hoy conocemos por la ecología el cuidado que tenemos que tener. Realmente ha habido este tipo de tala, este tipo de acabar con los lugares boscosos. Dice 74:6, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Sigue describiendo la violencia de los enemigos, porque no nada más son las hachas, sino con martillos. Son implementos domésticos para muchos usos, pero también pueden usarse como armas, como herramientas en contra de. Entonces dice, las hachas y los martillos son usadas para estar en contra de Israel. Y cuando quiebran todas sus entalladuras, recordamos que una entalladura es un corte en la madera. Un corte en la madera para ensamblarla. Eso es lo que usan mucho en carpintería y en construcción. Esos cortes especiales para que puedan ensamblarse las piezas y entonces haya una construcción. Pero dice, estos que están quienes van con un hacha en un tupido bosque a cortar árboles, tienen hachas y martillos, han quebrado sus entalladuras. O sea, son tan destructivos que están atacando las propias entalladuras, lo que tienen ellos de construcción. Recordamos que en las guerras siempre había tanta violencia y tanta destrucción. Entonces hay un enfoque aquí de mucha violencia en contra de Israel. 74:7 dice, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Entonces aquí también muy simbólicamente, en este caso, Asaf dice que han puesto fuego al santuario de Dios. Realmente recordamos que el santuario de Dios, el tabernáculo hecho en el 1500 a.C. por Moisés, tuvo más o menos unos 400 años en que estuvo siendo usado, pero poco a poco fue siendo desmantelado, poco a poco fue siendo quitado y ya no quedó nada de ese santuario originalmente. Las guerras que han tenido los judíos, posiblemente hubo un momento en que atacaron a este tabernáculo que fue acabado, que recordamos que no tenemos ya ni una idea de un objeto que pudo ser parte de ese santuario, incluida el arca, se habla mucho de ella. No hay ninguna referencia a la construcción y a un cuidado de estos objetos que además pues tienen tanto tiempo, finalmente fueron destruidos. Pero dice, pusieron fuego a tu santuario. Cuando los enemigos de Israel atacaron al mismo templo, atacaron el lugar de reunión, no tienen respeto por nada. No hay respeto por la nación, hombres, mujeres, niños eran atacados, pero también los lugares santos, en este caso el templo, que no era de violencia contra sus enemigos, estaban atacando a ese santuario. Más adelante sí hubo ataques al santuario de Dios. Recordamos, el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Finalmente, y en algunas otras ocasiones también, aún en el tiempo de Jesús, el templo hecho por Herodes el Grande, cuando hubo violencia contra los judíos, ese templo fue destruido. En el año 70 después de Cristo, el templo donde se reunían los judíos que Jesús profetizó, no va a quedar piedra sobre piedra, realmente el santuario fue acabado por enemigos que de manera política, de manera de violencia militar, estaba acabando con un lugar de reunión. Y dice, profanan el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Entonces Asaf tiene una visión muy grande, tal vez incluso profética, de cómo iban a ser quitados los lugares de reunión, los lugares de templo, donde había alguna adoración a Dios, y los enemigos llegaban y destruían. Acaban con la población y destruían el templo, y también mucho del material, en ocasiones maderas o piedras semipreciosas o preciosas, eran robados para llevarlos a otros santuarios o a otros países. Dice 74:8, dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Entonces la intención de los enemigos es totalmente destructiva. Dijeron en su corazón, o sea, la meditación del corazón, la intención del corazón, el deseo de esas personas es destruir a los judíos. Y decía ahí, destruyámoslos de una vez. Recordamos todos los enemigos que tuvo David, las guerras que tuvo David. Hubo muchas ocasiones en que pudieron ser derrotados. Por la misericordia de Dios, David mantuvo un reino de 40 años y posteriormente Salomón
también mantuvo un tiempo de paz, aunque Salomón corrompió su corazón e Israel empezó a decaer militarmente y también espiritualmente. Pero los enemigos siempre tenían el deseo de destruir. Dice, han quemado las sinagogas de Dios en la tierra. Recordamos que la palabra sinagoga quiere decir lugar de reunión. Es una palabra griega, lugar de reunión, y dice entonces aquí Asaf que todos los lugares donde se reunían los judíos estaban siendo destruidos, estaban siendo asolados. Hay una devastación en lo espiritual, en los lugares de reunión, para que los judíos no tuvieran una alabanza a Dios. Para Asaf es así, los lugares de reunión muy relacionados con la alabanza, que tenían necesidad de ellos de siempre manifestar. Las señales, 74 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Entonces cesan los ministerios, cesan los milagros temporalmente porque Israel estaba siendo atacado. Posiblemente Israel también estaba en pecado. Ahora recordamos que el mismo rey David cayó en pecado. También hubo un censo que hizo David donde hubo una guerra en que estaban siendo acabados muchos judíos. Es muy posiblemente que sea una referencia a ese tiempo final del reinado de David, cuando hubo enemigos que estaban acabando con miles de judíos. Y dice, ahí no hay profeta, no hay señales. No había milagros, quiere decir, y no hay más profeta, o sea, no hay quien dé la voz de Dios. De manera muy interesante notamos que en el tiempo de David hubo algunos profetas. El profeta Natán, que amonestó a David por su pecado con Betsabé, era un hombre de fe, un hombre de autoridad. Y hay algunas personas que son profetas en el tiempo de David, pero aquí lo que describe Asaf es que se acaba. No hay quien predique, no hay quien se dedique a las cosas de Dios, no hay quien pueda enseñar la palabra, y no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. O sea, no hay el conocimiento de cuándo va a pasar este tiempo de devastación, cuándo va a pasar este tiempo de un decaimiento espiritual. Entonces, al no haber profetas y no haber señales, vemos que Israel estaba pasando por una crisis espiritual muy fuerte. 74 veces dice, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. Entonces aquí Asaf tiene una palabra de clamor al Señor y de pedirle hasta cuándo. O sea, ya ha sido mucho el tiempo, es muy prolongado el tiempo del asolamiento, de la falta de profetas, la falta del lugar de santuario, de las sinagogas que decían allí y que los enemigos nos están devastando. ¿Cuándo nos va a afrentar el angustiador? Recordamos aquí entonces que la palabra afrentar es avergonzar. Los enemigos de Israel lo avergonzaban. Y Dios les dijo a los judíos, ustedes son fieles y son firmes en las cosas de Dios, van a vencer. Pero si ustedes no son fieles, van a ser avergonzados, van a ser derrotados. Y esto es un principio que se traslada exactamente igual al Nuevo Testamento. La gente fiel es bendecida aún en medio del asolamiento. Pero la gente que se aparta de Dios tiene muchas consecuencias. Dice, han de blasfemar perpetuamente el enemigo tu nombre. O sea, la palabra blasfemia, recordamos, es ofensa. Y los enemigos de Israel no solamente acabaron con el santuario, no acabaron con el lugar de reunión que pudiera haber en ese momento, no acabaron con el país, sino que además estaban blasfemando el nombre de Dios. O sea, estaban diciendo que Dios estaba derrotado o que Dios no tiene el poder que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Estaban ofendiendo a Dios. Esa palabra blasfemia es una ofensa muy grave y se están ofendiendo perpetuamente tu nombre. 74:11 dice, ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? O sea, Asaf ve como simbólicamente que Dios no está haciendo la justicia que podría hacer. La mano de Dios, recordamos, Dios no tiene mano. Es un espíritu perfecto de 3 personas, infinito y eterno, inmutable. Pero cuando habla de partes del cuerpo humano se llaman antropomorfismos, para que los humanos entendamos la acción de Dios, o en este caso la no acción de Dios. Y dice que retraes tu mano como si alguien que puede detener o militar al enemigo y no lo detiene. Dice entonces, Señor, parece que tú no detienes al enemigo. ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Otra vez otro antropomorfismo. La diestra en el seno es como esconder la derecha, la mano donde puede ejecutarse cualquier juicio y estar deteniendo ese juicio. Para Asaf fue mucho el tiempo, fue prolongado. Se siente que está siendo demasiado el tiempo de devastación. Aplicado a nosotros recordamos el valor de la intercesión. Los cristianos vivimos en intercesión. Siempre tenemos que estar orando. No hay nada que detenga el tiempo de oración. Necesitamos aprender esto y recordar que el Señor tiene el enojo contra el pecado, tiene los mismos principios que veíamos ahí en Asaf se aplican en la iglesia. Dios nos usa para justicia, nos usa para que seamos sal de tierra, luz del mundo, nos bendice para que sigamos adelante. Recordamos que ya no somos Israel ni somos la congregación del Antiguo Testamento, pero somos la congregación del Nuevo Testamento. La congregación en Cristo, la congregación que alaba al Señor, que está reunida por Cristo, los salvos por la gracia del Señor. Y también tenemos a veces enemigos que están en contra de las cosas de Dios. Podemos pedir al Señor que les detenga. Ya no una destrucción,
introducción decimos, el contexto al Nuevo Testamento del Salmo imprecatorio es nada más que Dios detenga a los enemigos. No podemos más allá. El Nuevo Testamento dice que amemos a los que nos están siendo como enemigos y les perdonemos y pidamos bendición para ellos. Recuerda que los motivos egoístas van a pasar. Siempre hay motivos egoístas e intereses, alianzas, hoy se llaman incluso alianzas estratégicas. Hay enemigos que tienen algo militar o algo común, pero llegan a afectar a otros ocasionalmente, no siempre, pero llega a suceder. Dice entonces que esperan abundancia, pero si están en un corazón lleno de maldad, son blasfemos e irreverentes, Dios va a llamarles a juicio. Hay mucha violencia contra Dios, hay mucha blasfemia contra Dios. Hoy vemos cómo mucha gente ofende a Dios. Finalmente están negando a Dios o están atacando la santidad de Dios, lo que es Dios mismo. De muchas maneras se blasfema el nombre de Dios. La iglesia tiene que orar para que eso se detenga y no participar nunca en ese tipo de blasfemias. Y recordamos que nosotros por la misericordia de Dios tenemos manifestaciones, tenemos milagros, los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 y 14 tenemos ministerios, tenemos gente que sirve al Señor y es una bendición muy grande que tengamos personas que están sirviendo en diferentes áreas y esto nos hace estar siempre vivos como cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que aún en un tiempo tan difícil como esta pandemia que vivimos, por la misericordia del Señor, tenemos quien predica, quien enseña, quien está con los niños, quien hace misiones, quien está en la administración y por la misericordia de Dios muchos están trabajando. Agradecemos al Señor por los ministerios de todos. Parece que no tenemos que llegar al punto de Asaf de decir que Dios no juzga. Recordamos, Dios va a juzgar en su tiempo. Otra vez en temas de Asaf, Salmos 73 también veíamos eso. El tiempo es de Dios, Dios es quien juzga. Nosotros nos toca solamente orar por fortaleza para mantenernos en medio de tiempo muy difícil. La segunda petición por restauración es adoración. Salmo 74, del 12 al 17. Levita adoró a Dios en medio de esa crisis. Y entonces vemos aquí que la adoración es un reconocimiento, un rendirse a Dios, un estar totalmente inclinado ante la soberanía del Señor. Eso es exactamente adoración, postrarse. Recordamos la palabra proskuneo, quiere decir inclinarse, adorar, postrarse. Para nosotros es exactamente el mismo principio. Dice ahí el versículo 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Entonces hay un cambio radical en el sentimiento de Asaf, que estaba con mucho temor, con mucho dolor por lo que estaba pasando, enemigos de Israel, y ahora dice, mi rey desde hace mucho tiempo es Dios. Dios es el rey, finalmente es nuestro rey. Para Asaf, aunque Asaf sirvió en el tiempo del rey David y fue muy leal a David como rey, Asaf reconoce que su rey, por encima de David mismo, era Dios mismo. Dios es el Rey nuestro por encima de todo. Y no tiene poco tiempo. Quizás algunos que apenas se convierten al Señor tienen pocos tiempo, pero muchos creyentes ya tenemos años, incluso por la misericordia de Dios, algunas décadas de estar en la obra del Señor. Y Dios ha sido nuestro Rey siempre. Asaf reconoce a Dios como su Rey, dice, desde hace mucho tiempo, desde un tiempo antiguo. El que obra salvación en medio de la tierra, empieza a describir a Dios. Entonces es parte de la libertad espiritual, ya no describir la maldad, no enfocarse en los malos, sino enfocarse en quién es Dios, el que obra salvación en medio de la tierra. El que va a salvar la tierra es Dios mismo. El que da el perdón, el que da la restauración es Dios mismo. Y aquí hablamos de la palabra redención, que tiene mucho que ver con esto, porque dice el que obra la salvación es el que da el perdón de pecados. Nada menos que para nosotros es lo mismo. Dios es quien perdona pecados, quien nos puede bendecir y sacar adelante. El 74:13 habla del mar. Dice, dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas. Entonces, cuando dice que dividió el mar con su poder, habla del cruce del Mar Rojo. Éxodo 14, del 1 al 31, cuando Israel pasó aquel mar con ese viento impresionante que dividió las aguas y 2 millones de judíos pasaron. Muchas horas tuvieron que pasar, pero finalmente pasaron en medio de ese mar que estaba dividido por el poder de Dios. Entonces, Asaf recuerda el gran poder de Dios. Quizás uno de los grandes milagros del Antiguo Testamento es cuando Dios dividió el mar y Asaf recuerda quién es Dios. Es un gran contraste con los versículos anteriores donde decía, no tenemos señales, no tenemos quien sea profeta o quien nos diga hasta cuándo. Ahora dice, pero tú eres quien dividiste el mar con tu poder. Qué milagros impresionantes ha hecho el Señor. Dice de manera simbólica, quebrantaste monstruos en las aguas, cabezas de monstruos en las aguas. Esta es una expresión totalmente poética porque nosotros vemos aquí que habla de muchas criaturas. Quebrantaste monstruos en las aguas. Es una alusión muy diversa, muy amplia, posiblemente a los grandes animales que en el mar pueden dañar a los hombres, que estaban en algún tipo de embarcación y que ser guardado de un animal así de esas dimensiones que ya hay históricamente y hay de manera científica comprobado los tamaños de algunos de estos animales, grandes depredadores. Dice entonces, tú quebrantaste las cabezas de estos monstruos. Y luego en el versículo 14 habla de Leviatán.
El Leviatán dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Recordemos que el Leviatán es un simbolismo de los grandes depredadores. No existe como tal un monstruo con esas características, pero habla de los grandes depredadores que podían acabar incluso con personas, no nada más en el mar, también en la tierra, pero vemos aquí el contexto temático. Muchas personas dicen que el Leviatán es el cocodrilo, un gran cocodrilo del río, posiblemente un gran depredador que es temible, tiene algunas características parecidas a este Leviatán y parece ser que se refiere a él directamente. Pero luego cuando dice, lo diste por comida a los moradores del desierto, habla de un animal que fue muerto porque era un gran depredador, pero después es comida para las personas que habitan en el desierto. O sea, Dios convierte un depredador en provisión. Dios convierte un depredador en una bendición para él, para el pueblo. Pero aquí recordamos que hay algunos textos, hay menos 3 textos. Dice Job 41.1, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda. O sea, Job 41.1 dice que es un animal muy grande. Animales que no se pueden manejar, incluso dice ahí entonces no le puedes controlar con cuerda, como a otros mamíferos grandes que nosotros ya históricamente veíamos que tenía un control sobre ellos la gente, dice no puedes con un anzuelo o con una cuerda. O sea, el anzuelo es para grandes peces, ni con una cuerda para animales terrestres. Entonces el Leviatán es simbólico de grandes depredadores en la tierra o en el mar. Dime el Salmo 104.26, a este Leviatán lo hiciste para que jugase en el mar. Entonces habla de un animal en el mar. Por eso decimos, como es simbólica la expresión, habla de varios depredadores, algunos en el mar, otros en la tierra, pero en este caso dice, el Leviatán juega en el mar, o sea, Dios los creó así de grandes para que jueguen en el mar. Y vemos como los grandes animales que hoy tenemos registro que están en el mar, realmente pues disfrutan de ese espacio tan especial que Dios creó para ellos. Pero estos son también grandes depredadores. Dice Isaías 27.1, en aquel día Jehová castigará con su espada al Leviatán. El Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa, matará al dragón que está en el mar. Entonces Isaías 27.1 añade más a la idea totalmente simbólica de estos grandes depredadores. Dice que puede ser una serpiente veloz. Entonces ya ahora no nada más puede ser un animal que está en el mar o en la tierra, sino una serpiente. Y tenemos ahí una gran cantidad de serpientes que todas son depredadoras. Dice, y el Leviatán, que es una serpiente tortuosa, una serpiente que se mueve de manera muy rápida, que puede ser peligrosa para personas o para otros animales. Entonces el Leviatán sí tiene una connotación de varias descripciones de un gran depredador, pero no existe como tal, es realmente un simbolismo. Es como decir un animal que no existe, pero que se usa la palabra para poder ilustrar. Dice ahí, 27.1 de Isaías, matará al dragón que está en el mar. Recordamos aquí que el dragón finalmente no está en el mar. Los que conocemos como dragones, como grandes reptiles, están en la tierra. Pero dice, estos grandes depredadores, simbólicamente, el que puede detenerlos para que no acaben con la vida de los hombres es Dios mismo. Entonces el Leviatán es un recurso simbólico, no habla de un animal real, pero era muy culturalmente, incluso también el dragón, allí de manera muy simbólica, animales grandes depredadores, pero que la gente incluso pues inventa algunas características o algunas posibilidades de estos depredadores. Habla de los grandes depredadores, mar o tierra en cualquier tiempo. Dice 74.15, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Entonces, además de que Dios derribó este Leviatán, simbólico de unos enormes depredadores, dice, tú abriste la fuente y el río. O sea, tú, Señor, estás deteniendo el lugar, la fuente del río, donde puede haber vida, donde puede haber bendición, tú puedes abrirla. Tú tienes la bendición para abrirla, pero luego dice, secaste ríos impetuosos. Son dos ideas completamente adversas, ¿no? Lo que es abrir una fuente y lo que es secar un río impetuoso. Dios es quien abrió la fuente del río. Recordamos Israel en el desierto, cuando tuvieron agua en el desierto de la roca, fue por la misericordia de Dios, y esa roca que representaba a Jesús. Entonces dice, tú abriste la fuente en el río y el río, pero también secaste ríos impetuosos. Cuando Dios seca un río impetuoso porque podía dañar a Israel, es una situación totalmente histórica. En el tiempo de Asaf o tiempo de David, muy posiblemente enfrentaron estar con un río impetuoso que puede acabar con ellos, pero Dios permite que sea secado. Y aún cuando Israel pasó por el Jordán, recordamos que Dios permitió que se secara el Jordán, de una parte quedaran detenidas las aguas cuando estaban los levitas con el arca allí, solamente apenas entrando al agua de este río, y Jordán pasó en seco. Israel pasó el Jordán en seco. Entonces habla de grandes milagros de Dios. Empieza a recordar milagros de Dios. 74.16 dice, tuyo es el día, tuya también la noche, tú estableciste la luna y el sol. Entonces Dios es el niño del tiempo. Tuyo es el día, tuya es la noche. O sea, tú eres el autor de todo. El día en que se puede trabajar, que se puede vivir, se puede servir, tú lo hiciste. La noche,
donde tenemos un cese de algunas actividades, tenemos una disminución de actividades o incluso el descanso, lo estableció Dios. Todo lo que tenemos alrededor lo estableció Dios. Cuando dice tú estableciste la luna y el sol, habla entonces de esas dos grandes lumbreras que desde el Antiguo Testamento, estos pues astros que para nosotros son sorprendentes todavía. Quien los hizo es Dios mismo. Y recordamos ahí el sol para que dice desde el Génesis que iluminase en el día y la luna para que reflejase esa luz en la noche. Entonces Dios es dueño de todo. Además de que venció a grandes depredadores, es dueño de todo, ha hecho grandes milagros. Dice 74:17, tú fijaste los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Nuevamente habla de Dios como diseñador de todo. Quien tiene el diseño de todo es Dios. El control de todo es Dios, aunque nosotros a veces no entendemos esa dinámica de diseño, pero Dios es el dueño de todo. Dice, tú fijaste los términos de la tierra. ¿Cómo la tierra termina en un espacio preciso para mantenerse flotando en el espacio? Solamente Dios en su ingeniería así impresionante, muy por encima de la que los hombres tienen, es el poder del Señor para fijar los términos de la tierra. La tierra tiene términos, la tierra está en un lugar, aunque hemos dañado por la ecología y ha estado mal dañar la ecología, pero que fijó los términos de la tierra es Dios. También dice en Job que Dios fijó al mar, ¿no? Y dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. Entonces la gran autoridad de Dios, los términos de la tierra los puso Dios. Entonces si fijó ese planeta que está así sostenido, como decíamos, pues Dios tiene control de todo. Los límites los pone Dios, las circunstancias, los tiempos, los climas, día y noche, todo lo que es la vida en la tierra y en el universo, tiene Dios el control de todos los astros, ¿no? Dice ahí el verano y el invierno tú los formaste. Entonces habla de las estaciones, ¿no? Los climas, el verano que puede ser muy agradable para muchos, de mucha abundancia, de mucha producción, de mucho alimento, y el invierno, cuando hay climas extremadamente fríos, pero Dios lo formó también. Y esto habla de la soberanía del Señor. Dios es soberano por encima de todo lo que creó y tenemos la bendición de estar como parte de esa creación. Si Dios creó todo esto, detuvo a los grandes depredadores enormes que hay o que ha habido en la historia, que hay el registro de ellos, y Dios detiene todo lo que es los enemigos, y Dios da el lugar a la tierra, Dios da el lugar al espacio de día y de noche y al espacio del mar y la tierra donde nosotros vivimos. Vemos ahí entonces que Dios tiene control de todo. Nuestra adoración es un medio para el Señor y finalmente tenemos que llegar a un punto de exaltación. Tenemos que adorar a Dios pase lo que pase. Sean cosas inmanejables, cosas agradables, todo, pues nosotros recordemos al Señor como el autor de todo. Él es el Señor y Salvador. Entonces el Señor y Salvador tiene la decisión de todo. Clamamos, intercedemos, buscamos, estamos en la palabra, tenemos que profundizarnos en la palabra, pero finalmente reconocemos al Señor y le adoramos. El que adora reconoce la obra de Dios, aunque no sea nada fácil, aunque sea incluso pérdida de la vida de personas muy cercanas que nos sigue doliendo mucho a todos. Aún allí nosotros alabamos al Señor. No es fácil ni es una conducta a la que se pueda llegar en espacio muy breve, pero por la misericordia de Dios clamamos y reconocemos al Señor como el soberano de todo. Y recordemos los grandes milagros que ha hecho. Cuando hay ocasiones como Asaf, que se sentía posiblemente en esa guerra del tiempo final del reino de David, donde hubo miles de judíos que estaban muriendo, había una devastación para los judíos, y Asaf decía, bueno, Señor, estamos viendo un tiempo de devastación, pero tú hiciste grandes milagros. Tú hiciste grandes milagros, tú abriste el mar para que pasara Israel, tú detuviste el río Jordán para que pasara Israel también, y tú nos has dado grandes milagros. Te pedimos que sigas haciendo milagros. Nosotros como creyentes tenemos una cantidad de milagros impresionante. Realmente no tenemos el espacio o el lugar para decirlo, pero todos tenemos muchos testimonios, ¿no? Gracias a Dios que nos ha bendecido, nos ha sanado, nos ha levantado, y aún seguimos rogando que estos milagros se sigan dando en nuestro medio. Que Dios bendiga a toda la gente, que sane, que levante, que fortalezca, que la obra de Dios se siga haciendo, porque Dios es grande. En medio de toda la crisis que tenemos, Dios puede levantarnos. Dios destruye todos los símbolos de maldad, símbolos de depredadores, símbolos que pueden ser de muerte, pueden ser de grandes calamidades para la humanidad. Dios tiene poder sobre la naturaleza también para guardar y para bendecir, y Él estableció los tiempos. Entonces reconocemos en esto que el Señor tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y lo puede hacer para su honra y gloria. Dios diseñó el planeta y las estaciones fueron formadas por Él. Entonces todo lo que tenemos alrededor, Dios lo diseñó, lo estableció, y aún decíamos que hemos dañado el ecosistema, tenemos que ser muy responsables y ya no hacer tanto daño al planeta, pero sí tenemos que aprender
aprender a consumir, aprender a cuidar. Todo esto que manejan los ecologistas tienen razón en todo eso. Tenemos que cuidar y respetar lo que Dios creó, pero no es por otra razón más que para que podamos continuar dándole gracias a Dios por lo que ha creado y tengamos una conducta constructiva, una conducta responsable. Y recordemos que le estableció las estaciones, o sea, todo. Ese clima de verano tan cálido, tan productivo, el clima frío, el clima del invierno que también parece que todo se detiene y todo cambia, Dios lo estableció. Una tercera petición por restauración es victoria. Salmo 74, del 18 al 23. Dice que Asaf rogó por victoria. 74:18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Entonces, después de que en el punto 1 hablábamos de cómo describe la calamidad de Israel, en el punto 2 cómo intercede para que haya restauración, ahora pide una victoria. Dice, este enemigo ha afrentado a Jehová. O sea, estos que estaban en contra de Dios mismo, que estaban acabando con judíos, que estaban en una batalla, que estaban siendo abusivos en contra de Israel, dice, están afrentando a Jehová. Porque como dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo ahí en Hechos 9, si tú atacas a mi iglesia, me atacas a mí. Estás atacando a mí, estás atacándome a mí, aunque estás matando cristianos, me estás atacando a mí. En el caso de Israel, quienes estaban atacando, posiblemente en el tiempo de David decíamos, en ese tiempo en que David hizo un censo, estaban acabando con personas, con judíos, pero atrás de los judíos estaba la obra de Dios, estaba el poder de Dios, estaba la presencia de Dios. Qué gran amor de Dios por Israel, que les ha guardado, aunque es un pueblo igual de falible que todos los pueblos, todos los humanos fallamos igual, pero dice allí, estos han afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Muy posiblemente en la tónica que manejó Habacuc, cuando en esa poesía perfecta donde dice, Señor, ¿por qué tú vas a usar los babilonios para acabar con los judíos, con la idolatría de los judíos? Estás usando al más malo para detener o cambiar al que no es tan malo aparentemente. Eso es a nuestros ojos siempre, ¿no? Nuestros ojos graduamos siempre la maldad, pero a los ojos de Dios el pecado siempre es igual. Finalmente dice que son enemigos que han afrentado a Dios. Estas personas que estaban en la guerra en contra de Israel no nada más acaban con el pueblo, sino que ofenden a Dios. Siempre blasfemaban el nombre de Dios. Recordamos desde Goliat, que decía, ¿quién es el Dios de ustedes? Ustedes son judíos y no pueden enfrentarme a mí, su Dios es menor que mis dioses. Entonces, esto es afrentar a Jehová. Y dice ahí entonces Asaf que estos enemigos de Israel lo estaban haciendo. Están ofendiendo a Dios. Y pueblo insensato blasfema su nombre. Cuando Israel caía en medio de las guerras, siempre, cuando recordamos con Babilonia, con Medo-Persia, con Grecia, con Roma, hubo mucha blasfemia contra Dios, porque además de que derrotaban a los judíos, siempre estaban ofendiendo al Dios de los judíos, el Dios que no pudo salvarlos, aunque en muchas ocasiones era el plan de Dios. Recordamos que Dios permitió a Babilonia el cautiverio para disciplinar a Israel y corregirlo de la idolatría. Entonces Dios permitió ese cautiverio para darle a Israel una gran lección, una formación espiritual, y Dios usó a Babilonia. No es que Babilonia sorprendió a Dios o que Babilonia tuviera dioses más grandes, totalmente fuera de lo que el contexto dice. Dios permite a veces estas grandes situaciones para que podamos ser formados. Recordamos que Dios le dijo a Jeremías también, tienes que decirle a los judíos que dejen, que los lleven a Babilonia. Y para los judíos no fue nada popular. Hoy que Jeremías dijera eso, pensaban que era enemigo de Israel y decían, ¿cómo vas a decir que nos lleven los babilonios? Pero era un momento para preservar vida y que el pueblo siguiera. 70 años después iban a regresar y volver a estar en la nación 400 años hasta que viniera el Salvador, lo que dice Daniel 7, 8 y 9. Entonces tenemos ahí una profecía muy cumplida para nosotros como en Cristo, pero en Asaf todavía, en el 1100 antes de Cristo, no tenía todo ese contexto, pero sí dice, están afrentando al Señor. 74:19 dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Entonces, está diciendo aquí como que hay una debilidad en los judíos, entregar a las fieras el alma de una tórtola. Es un simbolismo también, una metáfora. Una tórtola sería muy fácil víctima de una fiera. No dice qué fiera en este caso, pero dice si una fiera va a devorar a una tórtola, alguien que la quiera proteger, ¿no? Alguien que quiera protegerla porque no puede defenderse. Entonces Israel no se puede defender de sus formidables enemigos, no se puede defender de los grandes imperios que atacaron a Israel históricamente y que han seguido atacando, sino que decía Dios puede defender a esta tórtola de las fieras que quieren acabar con ella. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Entonces otra vez usa la palabra cajal, congregación. No olvides a esa congregación, que aunque han sido infieles, y si fue en el tiempo del censo de David, que es muy posible, hay una falla de David que confió en su ejército. Recordamos que a un Joab que tuvo muchas fallas como gran general de David, le decía a David, Dios le dé miles de soldados al rey, pero no hagas un censo, porque sería como que no confiaras en Dios y estás confiando en cuántos soldados tienes, y David hizo el censo. Entonces David
Finalmente falló y tuvo un juicio y dice que murieron miles de soldados de Israel. Estaban muriendo hasta que pidió un momento en que se detuviera aquella destrucción. Y es en el lugar donde se detuvo exactamente, donde posteriormente se hizo el templo de Jerusalén. Entonces hay muchas cuestiones históricas de guerra, de detalles, donde dice, estos afligidos son tu congregación, son tu pueblo. E Israel, David se arrepintió de haber hecho el censo y dijo al Señor, perdóname, porque realmente no tenía que confiar en cuántos soldados tengo, sino confiar en Dios. Hay ocasiones en que Dios, en el tiempo de Moisés, pidió que hicieran censos, que contaran los soldados, pero a David le dijo, no hagas un censo. Sin embargo, David, por necedad, lo hizo. Y parece que David es como nosotros, por necedades hacemos cosas que no deberíamos y tiene que venir un juicio de parte del Señor, al menos una disciplina. 74:10 dice que el pacto, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces dice aquí algo más del pacto de Dios, el pacto que se estableció con Moisés, el pacto que estableció con Abraham, se prometió a Abraham. Dice Asaf a Dios, Señor, tú hiciste milagros impresionantes, tú derribaste al Leviatán, tú nos has sustentado en medio de los grandes enemigos, pero también, Señor, te pedimos que recuerdes tu pacto. Recuerdes que somos tu congregación. Tú dijiste que nos ibas a bendecir si estábamos contigo haciendo la obediencia de todo lo que fue el pacto del Antiguo Testamento, las ceremonias, los sacrificios que representaban a Cristo. Y dice, entonces, tú tienes un pacto con nosotros, Señor. Tú recuerdas tu pacto porque las habitaciones de la tierra están llenos de violencia. Entonces, describe un poco más de manera concreta que Israel padecía violencia. Estaban siendo víctimas de violencia, decíamos ya, entonces en esa violencia solamente clamar al Señor. El único que nos puede salvar es Dios, porque Él tiene un propósito, tiene un plan y tiene de veras un diseño perfecto para cada uno, como pasó con Israel y como pasa con cada persona en el mundo que ha existido. Dios tiene un plan para las personas y la violencia nos sigue rodeando. Dice 74:21, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Entonces, Asaf ahora reconoce que los que están avergonzados y abatidos son Israel. Dice, están avergonzados, no pueden contra estos enemigos militares, están abatidos, están así en una gran tristeza, están derribados. El pueblo de Dios ocasionalmente llega a estar derribado por esos grandes enemigos, esos enemigos que avergüenzan, que blasfeman el nombre de Dios y que finalmente están acabando con una generación y están asesinando, están abusando, están esclavizando, están teniendo una violencia militar muy exagerada. Dice, el afligido y menesteroso alabarán tu nombre. Entonces, dice aquí que hay una respuesta, que el avergonzado y abatido, que es el que está siendo derrotado, también puede ser afligido y menesteroso. O sea, el afligido que tiene un dolor, tiene una aflicción, literalmente tiene un dolor emocional o espiritual, y el menesteroso es el que tiene necesidad. Entonces la persona que está muy triste y la persona que está muy pobre, dice, estos van a alabar tu nombre. ¿Por qué? Por la restauración de Dios. Dios restaura y cuando levanta, va a bendecir a este avergonzado y abatido, va a ser alguien que tenga bendición y fortaleza, como pasa en Israel y pasa también en la iglesia. Y los que estaban en aflicción y una necesidad, hasta incluso económica exagerada, Dios va a levantarles. Si son fieles, Dios quiere levantarles, no quiere que se aparten, que seamos, como decíamos otra vez, apóstatas, sino que nos convirtamos al Señor. 74:22 dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Entonces, aquí está diciendo Asaf que Dios levante esta causa, y esta causa es otra vez Israel. Israel es la causa de Dios porque tenía un propósito, ya decíamos, de formarlos como nación para que recibieran al Salvador, para que el Salvador viniera de ellos, para que ellos proclamaran la salvación, pero pues no lo hicieron. 1000 años después de Asaf, los judíos mataron a Jesús, le crucificaron, pero Dios aún así tiene misericordia de Israel y dice que es como la causa de Dios. Israel es así importante para Dios como si fuera la causa. Así lo importante, lo determinante, lo necesario. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Otra vez, los insensatos son los enemigos de Israel y la injuria es una ofensa grave. Están ofendiendo a Dios cada día y blasfeman contra Dios. Y esto es algo común, pasó en Israel y pues ha pasado en la historia de una manera muy constante. Cuando hay guerras, siempre hay una humillación a los supuestos dioses de las naciones que están en conflicto, y cuando le pasaba a Israel, bueno, a quien estaba blasfemando era a Dios, y de manera muy insensata la gente injuria a Dios. Dice 74:23, no olvides la voz de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Entonces, aquí habla como de un vocerío, una voz que está así como a gritos en contra de Dios. Son gente que grita en contra de Dios. Recordamos un hecho histórico posterior al tiempo de Asaf, cuando Asiria intentó
derribar a las dos tribus del sur, a Israel y a Judá, dice que hay alguien que se llama el Rabsacés. Rabsacés es el que hablaba por los ninivitas, por los asirios, y dice que estaban ofendiendo al Dios de Israel y les estaban diciendo a los judíos en tiempo del rey Ezequías: Dios no va a defenderlos. Si Dios no defendió a otras naciones poderosísimas, a ustedes no los va a defender. Lo interesante es que Ezequías empezó a orar al Señor y empezó a tener un tiempo de mucho clamor a Dios, y entonces los enemigos de Israel fueron llevados. No estuvieron más ahí. Se fue el rey de Asiria a su país, y en su país lo mataron sus hijos biológicos de este rey. Entonces Dios detuvo a estos enemigos, y esta forma de ser el adversario que se llama en el Nuevo Testamento el que está ofendiendo a Dios, el que está hablando de manera muy hábil, de una manera muy maliciosa, y bueno, viene de ese término, el Rabsacés, que fue en el año 700 a.C., cuando había ese tipo de personas que estaban ofendiendo a Dios, injuriando a Dios cada día. Y dice, estos enemigos hacen un alboroto, levantan la voz contra ti continuamente. Entonces, no dice contra Israel, dice contra ti. Quien estaba atacando a Israel estaba atacando la obra de Dios, porque de Israel iba a venir el Salvador. Y este principio se lleva exactamente igual en el Nuevo Testamento para la iglesia. Nosotros tenemos el mismo interés de parte de Dios para ser pueblo, para ser bendecido, y Dios nos guarda cuando Él tiene un propósito, y de acuerdo con su propósito nos puede guardar aún de aquello que nos parezca invencible. Los pecadores afrentan y blasfeman actualmente en contra del Señor. Nos vemos continuamente, los medios electrónicos están llenos de gente que blasfema. Ofenden a Dios como si no existiera, ¿no? O están tratando de descalificar lo que Dios hace o lo que Dios no hace, y no conocen nada de Dios. Finalmente, la iglesia está puesta para hablar de esto, y tenemos que ser, entonces hay un poco de apología, tenemos que ser apologetas, defender la palabra. Recordamos, apología es definición y defensa de la fe. Entonces tenemos que definir la fe. ¿Qué creemos? Hay por eso que estudiar mucho de la palabra, hay que meternos a estudiar y dejar que la palabra nos forme y nos hable, pero también tenemos que presentar esa palabra a quienes están oponiendo, quienes están blasfemando en contra de Dios, y tenemos nosotros el trabajo que estar hablando con claridad de lo que dice la palabra, quién es Dios, cómo es Dios, por qué Dios hace o no hace algo. Finalmente, desde el Señor, hasta nos dio esta gran lección, el Salmo 74. Dios hace lo que tiene que hacer, y a nosotros nos toca proclamar la obra de Dios. También recordar que Dios siempre está con los débiles y los que sufren, especialmente en este caso como parte de su pueblo, como parte de su iglesia. Hay muchas personas que están sufriendo, muchas personas se enferman, muchas personas debilitadas, con una economía devastada. Sin embargo, por la misericordia del Señor, el que los defiende siempre es nuestro Señor. Y Dios está con quienes sufren. Dios quiere levantarles para que no queden en esa postración, en ese sufrimiento, sino para que busquen, como Asaf, buscar quién es Dios, buscar la redención, buscar el perdón. Si alguien no está con perdón de Dios, tiene que empezar a buscar al Señor y arrepentirse y estar en las cosas de Dios. La promesa de salvación es el medio que nosotros tenemos para seguir proclamando a la gente. Dios es el Redentor. En medio de todo lo que estamos sufriendo, estamos viviendo, estamos con tanto temor, con tanta muerte, con tanta pérdida, tenemos que seguir proclamando la palabra del Señor. Tenemos exactamente la misma labor que tuvo Asaf. La labor que tuvo Israel en el Antiguo Testamento es la labor que tiene la iglesia. Desde que se fundó en el Nuevo Testamento, y nosotros en la actualidad, siglo XXI, tenemos que seguir proclamando que Dios salva, que Dios redime, que Dios perdona. Dios tiene un plan muy superior al nuestro. Dice la palabra que tiene pensamientos muy superiores a los nuestros, pero siempre son mejores que nuestros pensamientos. Y entonces ver la agresión como un medio para interceder, que Dios detenga al agresor, que Dios detenga la violencia, tanta maldad que tenemos alrededor, tanta delincuencia que parece estar así totalmente desbordante. Pedir a Dios que detenga y que proteja y bendiga a las personas. También recordar que Dios ve al que padece necesidad y lo va a restaurar. Nosotros padecemos necesidad porque Dios nos quiere restaurar. No es un juego, no es algo divertido, pero padecer gran necesidad, como dice ahí, personas que incluso no tienen ni para lo básico, esas personas tienen provisión porque Dios está con nosotros. Y a veces Dios nos usa como medios a nosotros como iglesia para traer esa bendición, para respaldar, para apoyar, para fortalecer al que padece una gran necesidad, y que Dios provea y bendiga en medio de esta gran crisis que estamos viviendo. Y recordar que los que están ofendiendo al Señor realmente son personas totalmente insensibles, sin discernimiento. Pero nosotros tenemos la capacidad de presentar palabra, de orar, de interceder, e incluso ahora con medios electrónicos, hablar de Dios. Qué bueno que usemos los medios electrónicos para también hablar de quién es Dios y poder presentar la palabra y poder explicar un poco lo que dice la Biblia respecto a lo que mucha gente tiene dudas o están atacando la obra de Dios. Nosotros no somos adversarios, somos la gente que está como pueblo de Dios. Los adversarios se oponen, nosotros estamos siempre con el Señor. Vemos entonces el Salmo 74, un
una descripción de la petición por restauración de Asaf. Lo hizo como sintiéndose un pueblo desechado y olvidado, pero realmente no era así. Dios tenía un plan y finalmente los levantó. A Israel los siguió levantando porque vemos históricamente, incluso en la actualidad, Israel sigue como nación. Y aunque no es una nación perfecta, finalmente tiene un propósito Dios para con ellos y conocemos el contexto bíblico de esto. Pero la maldad y la debilidad pueden ser parte de. Había ahí, como decíamos, este censo que es muy posiblemente que se refiere a esto, cuando David lo hizo en Israel y no tenía que hacerlo, pero Dios levantó a Israel en medio de esa postración. Las 3 peticiones son intercesión, adoración y victoria. En intercesión clamamos orando al Señor, pedimos al Señor que nos levante. En adoración reconocemos quién es Dios a pesar de lo que esté pasando y muy por encima de lo que esté pasando. Y la victoria pedimos al Señor que bendiga y que levante. Vamos a orar, hermanos, por todos. En este momento tenemos el privilegio de tener la oportunidad que la palabra de Dios pueda llegar a personas que padecen necesidad y vamos a estar orando. Amamos a la gente, deseamos que Dios levante, que Dios bendiga y fortalezca y que Dios haga el perfecto plan que tiene para todos. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Salmo 74. Hemos hablado de peticiones por restauración. Gracias porque Asaf tuvo un tiempo muy difícil. Hemos dicho muy posiblemente cuando David hizo un censo al final de su reinado y no confió en lo que tú proveías para él, sino que tenía la intención de contar a esos soldados y vino un juicio. Dice tu palabra, Señor, que morían muchos judíos todos los días hasta que David clamó y pidió perdón por esta mala decisión que tomó. Y Asaf describe de manera muy espiritual el tiempo en que Israel está siendo devastado, los enemigos se burlan, los adversarios están blasfemando contra Dios, están destruyendo todo lo que es santuario o lugares de reunión, están en contra de los que están en esa asamblea alabando al Señor. Nosotros queremos tener la visión de Asaf también, Señor, de ver en todo ahora como iglesia la labor que tú tienes, la bendición que tienes para nosotros como tu pueblo. Vamos a estar en intercesión siempre, Señor, que nada nos detenga de orar. Es una bendición tan grande, no nos cuesta nada más que la disciplina de aprender a interceder, de aprender a estar en oración por todas las personas que no te conocen. Tenemos alrededor mucho dolor, hemos visto la muerte, hemos sabido de enfermedades de tantas personas, Señor. Vemos tanta necesidad aún, pero solamente tú tienes los tiempos, solamente tú tienes el control. Te pedimos que bendigas y levantes. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo, porque tú eres bueno y clemente. Y te rogamos que bendigas también a tu iglesia para que sigamos proclamando, como es tu palabra, que seamos sal de la tierra y luz del mundo, que podamos llevar como sal, Señor, a que se detenga esa podredumbre, que se detenga ese echarse a perder lo que es comestible y que finalmente haya vida. Que nosotros podamos llevar palabra, que podamos estar allí. Oímos mucha gente que cuestiona, muchas personas que blasfeman cada día, pero queremos ser una iglesia que habla con amor, pero con firmeza. Como decíamos, con una apología de la fe y también que con adoración. Nosotros llegamos al punto de postrarnos totalmente delante de ti, Señor. Nuestro corazón está postrado. Nos inclinamos totalmente delante de ti, te reconocemos y te rogamos que hagas tu perfecta voluntad. Tú conoces lo que quieres hacer. Tú conoces, Señor, el plan que tienes y te pedimos que tu nombre sea bendecido en estos millones de personas que son afectadas. Tanta gente que está perdiendo familiares, tanta gente que perdió trabajo, quienes aún tienen secuelas muy fuertes de este virus, quienes hoy están contagiados. Nosotros te pedimos que bendigas y levantes porque tú eres bueno. Y que nos des la victoria también en medio de todo esto, Señor. Sabemos que es muy difícil para muchos, pero tú tienes poder. Así como en el tiempo de Asaf, él decía, estamos siendo devastados, Israel está totalmente asolado. Sin embargo, por tu misericordia levantaste a Israel y le bendijiste en todo el Antiguo Testamento y a tu iglesia la has bendecido por 2000 años, Señor. De diversas naciones, de diversas lenguas, de diferentes culturas, somos tu iglesia y te alabamos y te adoramos por esto y te pedimos que nos des la victoria espiritual, que haya fortaleza para nosotros en medio de la violencia, en medio de toda la adversidad que tenemos, Señor, que podamos ser una iglesia que se une en amor y que se une para bendecirte y glorificarte. Oramos por todos los que tienen necesidad, especialmente que vengan a la redención, como decía Asaf. Dios es el diseñador de la salvación, de la redención. Siempre queremos predicar el Evangelio de Cristo, la paz tuya, Señor, y la bendición que puede llegar a las personas a través de escuchar tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga.